Quiero compartir con ustedes hoy un pasaje bíblico que está en el Antiguo Testamento. En Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 20 al 21. El capítulo 32, versículo 1 al 8 y del 21 al 23. Si tienen su Biblia a mano, entonces ya puedo empezar leyendo, ¿verdad? Voy a leer la palabra de Dios. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 20 al 21, capítulo 32, versículo 1 al 8, y luego leeremos también el versículo 21 al 23 del capítulo 32. Dice así la palabra de Dios, y leo. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de corazón y fue prosperado. Capítulo 32, versículo 1 al 8. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequías, rey de Judá. Hasta ahí voy a leer ahora. Evidentemente, y como podemos entender, hermanos, al leer el versículo 20 y 21 del capítulo 31, que el rey Ezequías procuraba, dice ahí, no solo procuraba, sino que hizo y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Dios. Dice allí en esos dos versículos que él buscó a Dios de corazón y Dios le prosperó en todo. Esta historia relata el tiempo de que Ezequías era el rey de Judá, el reino del sur, como lo conocemos. Ahora, sin embargo, y a pesar de todo, a pesar de lo que ellos estaban viviendo, también era un tiempo muy difícil, pues estaban siendo ellos amenazados por el enemigo, estaban siendo invadidos por el imperio asirio, estaban siendo prácticamente rodeados por todos ellos. Ahora, ¿qué podían hacer ellos en esta situación, hermanos? La amenaza que ellos tenían era una amenaza real y la preocupación del pueblo era real. No quisiera imaginarme cómo estaba el pueblo de Judá al verse prácticamente rodeados por los asirios, que era prácticamente un imperio en aquel entonces. Ahora es interesante, hermanos, que si hacemos un paralelismo a nuestros días, el pueblo de Dios, la iglesia, está pasando tiempos difíciles también. Estamos siendo amenazados de una
inminente invasión de parte de grupos llamados progresistas. Aparte de todo esto, hermanos, nos reunimos ahora virtualmente para estar orando por la cantidad de motivos que tenemos, por las enfermedades que hay hoy en día, que están azotando el mundo, que están azotando nuestro país, y vemos cómo las economías de los distintos países están siendo devastados. Las familias están siendo devastadas. Familias viviendo en dolor por pérdidas de seres queridos, por pérdida de muchos bienes que puedan tener a causa de la enfermedad. Y aún familias cristianas estamos siendo azotados por la enfermedad, hermano. Y la pregunta que podemos hacernos es la misma pregunta que quizás se hizo el pueblo en la época de Ezequías. ¿Qué podemos hacer en este sentido? ¿Qué podemos hacer nosotros? Ahora, cuando miramos la historia que leímos desde el versículo 32 en adelante ahora, es interesante la actitud de Ezequías, de la que nosotros hoy también, hermanos, podemos tomar muchos ejemplos interesantes, ejemplos que nos ayuden a seguir. Ahora, ¿qué hizo Ezequías para enfrentar al enemigo? Quiero ver con ustedes, hermanos, tres aspectos resaltantes de las acciones que tomó Ezequías. Y también el resultado a esas acciones que él tomó. Evidentemente, si podemos decirlo así, Ezequías estaba bien con Dios. Estaba ejecutando la orden de Dios. Estaba cumpliendo los mandamientos de Dios. Él estaba bien con Dios y Dios estaba de su lado. Pero no por eso Ezequías dejó de trabajar, dejó de luchar, dejó de planear, dejó de pensar. Y vemos tres acciones muy interesantes, hermanos. Quizás si miramos así, no nos va a llamar tanto la atención como que podamos aplicar a nuestras vidas. Dice que lo primero que él hizo, reunió a sus príncipes y tomaron consejo para que, para cegar, dice, las fuentes de agua de afuera. Eso lo encontramos en el versículo 3. El segundo aspecto que vemos, o la segunda acción que tomó Ezequías, dice que él edificó los muros caídos, edificó torres, reparó ciudades o muros de las ciudades, preparó armas de guerra, lanzas, escudos, espadas. No se quedó allí con los brazos cruzados. El tercer aspecto que vemos entre las cosas resaltantes que hizo Ezequías es que él animó al pueblo. Y como cuarto aspecto, más que acción de Ezequías, es el resultado a su acción, es que Dios fue propicio a la fidelidad de Ezequías. Y es interesante, hermanos. Vamos a ver punto por punto. Punto número 1. Resolvió cegar las fuentes de agua de afuera. La ciudad, obviamente, muro fortificado, y fuera de la ciudad había fuentes de aguas, ¿sí? También había, dice, un río que corría a través de la ciudad. Entonces, ¿qué ellos resolvieron? Dice que resolvieron, en primer lugar, cegar las fuentes de agua que estaban por fuera del muro, por fuera de la ciudad, para que el enemigo cuando venga no tenga con qué abastecerse. Evidentemente, si miramos la historia o si pensamos un poquitito, entenderemos que los asirios sabían que fuera de la ciudad de Jerusalén había fuentes de agua. Entonces, probablemente ellos venían con sus provisiones de alimento, pero no traían agua suficiente. Y sabemos que el agua, el líquido vital, uno no puede vivir mucho tiempo sin tomar agua. Así que la idea es cegar la fuente de agua para que el enemigo no tenga con qué abastecerse. Esto significa que si el enemigo venía, no iba a encontrar agua, no iba a encontrar el líquido vital. En otras palabras, Ezequías dijo, no demos provisión al enemigo. ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Dijo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas, hermanos? ¿De qué se abastece el enemigo, hermanos, para atacar a la iglesia?
muchas veces como cristianos, nosotros damos las armas al enemigo para que él nos ataque. No voy a entrar en muchos detalles al respecto. Sin embargo, hermanos, creo que nuestra mente puede volar en cuanto a eso, en cuanto a que nosotros muchas veces damos espacio al enemigo para que él tenga cabida en nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia o en nuestros alrededores. En Efesios capítulo 4, versículo 23 al 27, encontramos algunas cosas que nos dice el apóstol Pablo. En primer lugar, en el versículo 23, y esto ya habla la iglesia, nos dice que la iglesia debe renovarse en el espíritu de su mente. También a Romanos, en Romanos capítulo 12, versículo 1, que decía Pablo, que deberíamos de no conformarnos al mundo. Y la iglesia hoy día, muchos los hermanos se han conformado al estilo del mundo. Y cuando nosotros estamos conformándonos al estilo del mundo, en pocas palabras estamos dejando que las fuentes de agua de afuera, el enemigo pueda usar en nuestra contra, pueda usar para abastecerse en nuestra contra. En el versículo 24 de Efesios 4 dice Pablo, vestidos del nuevo hombre. Se espera obviamente que el cristiano cada día se vaya transformando del viejo hombre al nuevo, de vestirse del nuevo hombre. En el versículo 25, Pablo le dice a los hermanos de Efesios, desechad pues, ¿qué tenía que desechar? Desechar todas aquellas cosas malas. En el versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. Y en el versículo 27 de Efesios 4 dice, no deis lugar al diablo. En pocas palabras, vamos a cegar la fuente de agua de la cual el enemigo puede abastecerse para usar en nuestra contra. La idea que tuvo en este sentido Ezequías fue no permitir que el enemigo use las fuentes de agua para abastecerse, para fortalecerse en contra del pueblo de Israel. En segundo lugar, dice que Ezequías edificó los muros caídos, edificó torres. Leamos ahí en el versículo 5 de Segunda de Crónicas 32. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos. Evidentemente, hermanos, en la Biblia encontramos y en cualquier lugar, ¿verdad?, que las torres, las construcciones significan seguridad. Las fortalezas significan seguridad. Así que para que el pueblo pueda sentirse tranquilo, para que el pueblo se pueda sentir bien, Ezequías edificó los muros, edificó las torres, hizo otra torre, hizo armas, preparó capitanes, habló a cada uno de ellos. Hoy en día hay un dicho que dice, de delicado ña alambra, ña muralla. Las murallas alrededor de nuestra casa traen seguridad a nuestra familia. Que más que menos, la mayoría de nosotros, lo primero que hacemos para traer seguridad a nuestra casa es poner una muralla alrededor, hacer un muro. Es lo que hizo Ezequías, hizo un muro alrededor de la ciudad, reparó los muros. Pero apliquemos esto a la vida cristiana, hermanos. ¿Qué significa o qué simboliza, hermanos? ¿O cómo podemos aplicar a nuestra vida el construir un muro alrededor de nuestra vida como cristianos? ¿Cuál es nuestra seguridad? ¿Cuál es nuestra fortaleza como cristianos? Si vamos a hablar de nuestra seguridad, nuestra fortaleza, podríamos empezar en primer lugar en la fe. No podemos construir nuestro muro
de seguridad si no tenemos fe. No tenemos fe en Dios. ¿Qué nos hace reunir hoy en día acá para estar orando grupo? Es nuestra fe en Dios. Nuestra fe en el Todopoderoso, en que Él puede obrar. Es nuestro muro. Es lo que tenemos para luchar. Ahora, en la Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? El oír por la palabra de Dios. Nuestra fe nunca va a poder aumentar a menos que nos conozcamos la Biblia. El pueblo jamás va a tener fe a menos que el pueblo no lea la palabra, a menos que el pueblo no comparta la palabra. El construir un muro también puede ser ejercitar nuestra fe. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18 encontramos lo que es las armaduras del cristiano. Cuando Pablo nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Conocemos de memoria prácticamente ese pasaje bíblico que más que menos ya habrá leído en su Biblia. Por lo tanto, no voy a leer. Pero evidentemente la Biblia nos dice que ejercitemos nuestra fe. ¿Para qué? Para detener los dardos de fuego del maligno. Si no ejercitamos nuestra fe, el enemigo va a tener espacio en nuestra vida, va a tener cabida en nuestras vidas, va a tener con qué pelear en contra nuestra y va a tener con qué derrotarnos. Evidentemente que construir el muro para nosotros significa también lectura y meditación de la palabra. Significa la oración, significa el testimonio que podemos dar como cristianos. En tercer lugar, y para no extenderme demasiado con todo esto, encontramos, según el punto que mencioné al inicio, que Ezequías animó al pueblo. Ahora, ¿cuál fue la palabra de paz que dio Ezequías a su pueblo? Sino la misma palabra de paz y aliento que él recibió de parte de Dios, de su confianza en Dios. Y así también nosotros, hermanos, debemos ser. Ahora, ¿cuál fue esa palabra de paz, esa palabra tranquilizadora que le dio Ezequías a su pueblo? En primer lugar, él dio tres palabras de paz al pueblo. En primer lugar, le dijo a ellos, no se desanimen. No dejen que el enemigo controle las emociones de ustedes. Leamos el versículo 7 del capítulo 32. Dice, esforzaos y animaos. Ni tengáis miedo. No dejen que el enemigo controle sus emociones. Ahora bien, hermano, trayendo eso a nuestra vida. El mundo quiere poner carga sobre nosotros, carga que el Señor nos dice que pongamos sobre los hombros de Cristo. En 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El mundo también quiere controlar nuestras emociones. Y el Señor nos dice, no temáis, no tengan miedo, no dejen que el enemigo, que el mundo controle las emociones de ustedes. Ahora, es interesante, hermanos, que recordemos que nosotros contamos con alguien que es mucho más poderoso que el mundo. Nos dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La segunda palabra de ánimo que le dio Ezequías al pueblo, lo encontramos en el versículo 8 y dice, con ellos o con él, es decir, con Sennacherib, está el brazo de carne. Con él está el brazo de carne. Dios está peleando nuestras batallas. Preparémonos, pero Dios está peleando nuestras batallas. Pablo decía en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El mundo, el diablo y la carne se apoyan en la fuerza humana, mas nosotros nos apoyamos en el poder de Dios. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Ellos confían en caballos, dice una parte en el Antiguo Testamento, mas nosotros confiamos en Dios. Y la tercera palabra de aliento o de ánimo
que Ezequías dio a su pueblo dice lo siguiente, que al dar él esas palabras de ánimo, el pueblo se tranquilizó. Ahora, ¿nosotros cómo podemos tranquilizarnos, hermanos? Si oímos la palabra de Dios solamente. Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero ¿qué es lo que hoy nos pasa, hermano? El mundo se enfoca en las noticias. ¿Qué dice el diario ABC? ¿Qué dice Diario Hoy? ¿Qué dice Última Hora? ¿Qué dice la tele? ¿Qué dice YouTube? ¿Qué dice Facebook? ¿Qué dice? Se enfocan en todas las cosas que el mundo da. Escuchan lo que dicen los políticos, que se pelean unos con los otros. Escuchan lo que dicen los falsos profetas. Y todos ellos nos llenan o llenan al mundo de palabras de terror, de palabras de desánimo. No le dan un panorama claro al mundo, pero al leer la palabra de Dios, nosotros como cristianos tenemos una palabra clara, un futuro claro, un parámetro claro. Entonces, la palabra de aliento que nosotros hoy día podemos dar, así como dio Ezequías, es la palabra que está en la palabra de Dios. En tiempos difíciles, escuchemos la palabra de Dios. En tiempos difíciles, compartamos la palabra de Dios. Cuando el mundo nos dice, no se puede, todo está feo, todo está oscuro, Dios nos dice, yo te ayudo, esfuérzate y sé valiente. En Proverbios capítulo 1, versículo 33 dice, mas el que oyere, ¿qué cosa? La palabra de Dios, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Podríamos añadir a esto cuando nos dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía está en el cielo, no está en el mundo. Así que, hermanos, vemos estas acciones preciosas que hizo Ezequías con el pueblo. Ahora bien, para terminar el último punto, ¿cuál fue el resultado de las acciones de Ezequías? ¿Cuál fue el resultado de que él haya tenido un acercamiento a Dios? De que él haya puesto en práctica todos aquellos que leemos en el capítulo 31 y que maravillosamente en el versículo 20 y 21 describe de manera sintética en cuanto a de manera un síntesis, perdón, la obra de Ezequías. Bueno, Dios fue propicio a las acciones de Ezequías. El versículo 21 al 33 del capítulo 32 leemos lo siguiente, y con eso concluimos, hermano. Dice así la palabra de Dios. Segunda Crónicas 32, versículo 21 al 23. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y le dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Qué hermoso es ver, hermanos, que Ezequías confió en Dios, pero no por eso él quedó con las manos cruzadas, sino que obró, ayudó al pueblo, animó al pueblo, reconstruyó los muros, hizo lanzas, hizo espadas, hizo escudos, pero ninguna de estas cosas que él hizo lo utilizó, sino que Dios, al ver la fe y la obra de Ezequías, Dios actuó. Al ver la fe, nuestra fe, hermanos, en la oración, en el testimonio, Dios actuará sobre lo que hacemos. Así que, hermanos, esto es lo que quise compartir para que nos animemos, para que no decaigamos y para que sigamos firmes en esta obra que estamos haciendo. Que Dios bendiga
a cada uno de ustedes.